Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Te damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial una vez más, por darnos el privilegio una vez más de encontrarnos por medio de esta pantalla. Necesito que abras tu corazón para que reciba la palabra edificante que tiene el Señor para tu espíritu, para tu vida y ante todo que sea el Espíritu Santo una vez más con toda su autoridad, sabiduría, desenvolvimiento sobre mí para poder impartir esta palabra conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vengo con el tema que dice lo siguiente: servir a Dios es una decisión. Servir a Dios es una decisión. Yo necesito que el día de hoy aprendamos lo que ayer venía hablando sobre el referente de Felipe. Cuando Jesús le dijo a Felipe, sígueme, él no se sintió obligado, él no se sintió en ese momento que fastidio, fatigado, porque tenía que seguir a Jesús. No le puso excusa, no le dijo, ¿sabes qué? Ya va, déjame pensarlo, déjame autoanalizar para ver si me conviene o no me conviene seguirte. No, él decidió en ese momento determinar en su vida que tenía que seguir a Jesús. Y nosotros necesitamos entender en estos tiempos que seguir a Dios no es una obligación, no es un fastidio, no es déjame pensarlo o déjame dudar. Es una decisión que yo determino en mi vida para dejar que el Señor haga en mí lo que yo no he podido hacer con mi propia vida. Es determinar de tomar esa decisión y decirle, ¿sabes qué? Necesito que me transforme y que me ayudes a tomar la decisión conmigo misma de decir, o conmigo mismo, en este caso un hombre, de que yo necesito seguir ese Dios y tomo la decisión de dejarlo todo por Él para que Él haga en mí una nueva vida y poder ver cambios de todo lo que realmente muchas veces yo no he podido ver en mi vida. Entonces por eso me llamaba la atención ayer y hablábamos sobre el referente a Felipe, porque Felipe literalmente nos enseña en la palabra que tú toma esa decisión, toma esa determinación de seguir a Jesús, pero no por obligación y no en ese momento lo hizo porque, ay, tengo que seguirlo, no, sino porque él estaba ansioso, estaba con ansia, con gozo de que ya había llegado el Mesías y que ya había encontrado al que tanto estaba esperando. Y es importante que nosotros el día de hoy podamos entender que seguir a Dios no tiene que ser una obligación, no tiene que ser una fatiga, no tiene que ser obligado, tiene que ser una satisfacción de gozo, de decir, sabes que cada mañana te sigo, cada mañana quiero hacer tu voluntad, me decido a hacer tu voluntad, me decido a servirte de todo corazón, me decido porque quiero amarte, aprender a amarte y a valorarte y a respetarte. Y eso es muy importante. Es una decisión servir o seguir a Jesús. La palabra nos dice en Mateo capítulo 22, verso 37, y la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor nos hace entender a través de esta palabra la importancia de nosotros amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. O sea, es entregarle todo nuestro ser a nuestro Padre Celestial. Es ponerlo por primera voluntad, darle el primer lugar a Él, que todo lo que vayamos a hacer o vayamos a decidir sea porque el Señor vaya adelante y el Señor nos apruebe o también nos oriente o nos aconseje de todo lo que vayamos a hacer en nuestra vida. Amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, porque yo decido ya no vivir yo, sino vivir Cristo en mí, que todo lo que yo vaya a decidir, que todo lo que yo vaya a emprender, que todo lo que yo vaya a hacer sea porque Dios lo decida o porque Dios lo ordene o porque Dios me guíe y me oriente, que a pesar de lo que yo quiera o a pesar de lo que desee esa persona que tú puedas tener al lado, primero esté la voz de Dios por delante, la decisión de Dios por delante, que siempre esté el consejo de Dios por delante, que todo lo que yo pueda anhelar también sea conforme a lo que Dios desee y que si no es su voluntad yo pueda desechar y tener la decisión de decir no voy a tomar eso, no lo voy a hacer, no voy a emprender eso porque el Señor no es su voluntad, voy a perder mi tiempo, no lo voy a hacer de esta manera porque yo me cansé de hacer o de tomar decisiones a mi manera y literalmente
no vi efectividad en mi vida fue de fracaso en fracaso en ciertas cosas, pero me voy a decidir de que ahora sea Dios en mí para que mi vida sea diferente. Entonces yo soy la que decido, yo soy la que decido. Y ayer hablaba sobre referente a las decisiones y yo decía, Dios mío, y el Señor me ministraba mientras que yo iba a trotar y a hacer ejercicio y el Señor me decía la importancia de la decisión, porque la decisión es algo que el Señor ni el diablo, ni Dios te lo puede quitar. La decisión de nosotros es de nosotros mismos. Y yo decía que literalmente el diablo, ni el mundo es más enemigo que tú misma o que yo misma conmigo misma. ¿Por qué? Porque a veces decimos el diablo es nuestro enemigo, sí, el diablo me está atacando, pero el peor enemigo del ser humano somos nosotros mismos. Nosotros somos los que decidimos si agarramos o tomamos, si cambiamos o seguimos en ese mismo lugar. Somos nosotros los que decidimos, porque ni Dios ni el diablo te van a obligar a hacer cosas, porque ni el mismo diablo te puede obligar. El diablo lo que hace es agarrar una bomba de tiempo, él lo que hace es prepararte una bomba de tiempo y ponértela allí así. Te la prepara y te la pone allí. Y tú eres quien la agarra, tú eres el que decide, tú eres el que la toma, pero también tienes el derecho de decidir de no tomarla, de apartarla. O sea, ni el mismo diablo tiene el poder de convencerte, ni el mismo diablo tiene el poder de hacerte pecar. Igual mismo el mismo Dios. Por eso hablamos de las decisiones. Ayer estaba hablando sobre referente a eso, la importancia de decidir si yo sigo a Cristo o no lo sigo. Yo soy la que decido determinar, seguirlo y hacer su voluntad. Soy yo la que digo, sabes que ya me cansé de tener esta vida o ya me cansé de estas decisiones que me han llevado a mucho estrés, cansancio. He visto que yo misma no he podido lograrlo a mi manera. Déjame darle la oportunidad a mi Dios para que sea Él que me oriente y yo soy la que decido el día de hoy cambiar para que el Señor trabaje en mí, tomar esa decisión de tener el dominio propio, de hacer la voluntad de Dios. Soy yo la que decido. Entonces, una decisión de seguir a Dios es una decisión que determino para ver una transformación de lo que por muchos años yo misma no he podido lograr conmigo misma, conmigo mismo. Entonces, cuando yo amo a Dios, con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma, yo estoy entregándole el todo y por todo, el 100%. No es que voy a tener, como quien dice, la mitad del cuerpo dentro de la iglesia y la otra mitad fuera del mundo. Literalmente todavía no lo estoy amando de todo corazón, no le estoy dando mi alma como totalmente y mi mente, no lo estoy amando o valorando con todo mi ser. Entonces necesitamos nosotros entender este verso de la Biblia. Por eso es que vemos a un Abraham dejando su tierra, su parentela y haciéndole caso a un Dios que lo iba a guiar y lo iba a orientar para cortar, arrancar y destruir las maldiciones generacionales sobre su vida y Dios transformar su vida para darle promesa y hacerle padre de multitudes y que caminara bajo la voluntad de Dios y que ahora decidiera por Dios, que ahora decidiera por lo que Dios le estaba diciendo. Era seguir a Dios ahora, era dejarlo todo porque él literalmente amaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Entonces, Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando vemos un Abraham, él buscó primeramente el reino. Él no buscó en ese momento las cosas que le convenían a él o lo que él deseaba o lo que él anhelaba como ser humano. Él primeramente escuchó la voz de Dios cuando Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, y le da una promesa. Y él sale, obedece, escucha la voz de Dios y empieza a amar a Dios con todo su corazón, con todo su ser, pero camina bajo obediencia. O sea, la fe sin obra es muerta. Yo puedo decir, voy a servir a Dios, determino seguirlo, pero tengo fe de ese Dios, recibo a Dios en mi corazón, sí, pero no obro a obedecer,
a lo que Dios me está pidiendo. Entonces, ahí vemos a un Abraham no nada más teniendo fe, sino caminando bajo obediencia a ese Dios que le estaba sirviendo y dejándolo todo por ese Dios para que Dios comenzara una nueva historia en él. Por eso es que hay muchas personas que quieren seguir a Dios, pero literalmente no obedecen, no bajan, como quien dice, ya la guardia sobre ellos mismos, decir, ya no lo voy a hacer a mi manera, ya no voy a decidirlo como yo lo hacía, sino que necesito que sea Dios ahora decidiendo por mí. Necesito que ahora que piensa Dios, que me aconseja, qué es lo que Dios quiere conmigo. Entonces ahí vemos que literalmente hay personas que tienen un pie dentro de la iglesia y otro pie afuera de la iglesia. Entonces tienen la mitad en el mundo y la mitad dentro de la iglesia y no ven cambio, no avanzan, no se deciden a tomar la decisión determinada de servirle a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Entonces vemos un Abraham literalmente que decide dejarlo todo para que Dios viviera en él y para que Dios decidiera en él y que pudiera ver las promesas de Dios y pudiera él en ese momento ver los cambios matrimonial con él, con Sara y lo que Dios tenía para él. Dice la palabra buscar el reino de, no, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Él buscó la voluntad de Dios y cuando él buscó la voluntad de Dios, la voluntad de Dios mismo le alcanzó la bendición, las promesas. Cuando tú buscas a Dios y tú decides darle tu vida completamente a Dios, todas las cosas te van a alcanzar, lo que realmente Dios tiene para tu vida, matrimonio, finanzas, todo lo que Dios tiene como bendición para ti, una vida próspera, una vida bendecida, una vida llena no nada más de prosperidad económica, financiera, terrenal, sino espiritual también. Todo eso te va a alcanzar. Cuando eso te alcanza es cuando realmente tú pones a Dios en primer lugar. Decides ahora servirle a Dios con todo tu ser, con todo tu alma y con todo tu mente. Y me llamaba la atención cuando Dios le habló a Moisés para que mandara a los 10 a los 12 espías, y en esos 12 estaba Josué y Caleb, y habían 10, y de esos 10 fueron los que no entraron a la tierra prometida. Ellos en ese momento literalmente no hicieron la voluntad de Dios, no tuvieron fe, no le creyeron a Dios, no aceptaron en ese momento la tierra que el Señor les estaba dando y les estaba entregando, porque empezaron a murmurar, empezaron a ver todo lo malo en lugar de ver lo positivo de lo que Dios les estaba entregando a ellos y que ellos iban a recibir. Y entonces yo decía, estas personas que el Señor me mostraba y la diferencia entre Josué y Caleb, que tuvieron como quien dice delante de Dios un espíritu diferente, en obediencia, creyéndole, tenían fe, aceptaban la voluntad de Dios y ahí vemos el beneficio de ellos entrar a la tierra prometida. Y yo decía, o sea, cuando yo literalmente le sirvo a Dios, yo le voy a creer por encima de todo. Yo voy a obedecerle, voy a atacar las normas que Él me está dando por encima de lo que yo esté viendo, porque ellos empezaron a ver los gigantes, pero Josué y Caleb no. Ellos no vieron gigantes, ellos no vieron problemas, ellos no vieron dificultad en la tierra prometida, aunque muchas veces en esa tierra lo que había eran gigantes, lo que había literalmente también habían pocas dificultades aparentemente, pero también había una tierra bendecida donde Dios les estaba entregando, donde iban a ser prósperos, pero vemos aquí que 10 no entran porque no le creen a Dios, no escuchan a Dios, no obedecen a Dios, o sea, no buscaron primeramente el reino, sino querían su conveniencia, no decidieron en ese momento de decir, ¿sabes qué? Vamos a entrar a la tierra, vamos a reconocerla, pero también vamos a obedecer a lo que Dios nos está prometiendo y a lo que Dios nos está dando. Dice la palabra en Números capítulo 32, verso 10 al 12. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de
excepto Caleb, hijo de Jefosené, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Aquí no nos damos cuenta nada más que no entraron nada más los 10, sino también todos los que realmente empezaron a murmurar y a quejarse de lo que realmente Dios les estaba dando para que reconocieran, para que ellos entraran. Excepto Caleb y Josué, tuvieron algo diferente. ¿Y cuál fue la diferencia en ellos? Decidieron en ese momento seguir a Dios por completo. Decidieron creerle y caminar por fe, pero obrando por esa fe. Empezaron a ver lo positivo, lo que Dios le estaba entregando, y a creerle a Dios por encima de la voz que esta gente tenía murmurando contra lo que Dios le estaba entregando. O sea, decidieron buscar primeramente el reino. Ellos no estaban nada más por la conveniencia de la riqueza o de las bendiciones que tenía la tierra prometida, sino por la voz que Dios les estaba dando para que ellos entraran en esa obediencia como promesa que ya Dios tenía con Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí es cuando nosotros podemos ver que cuando nosotros decidimos seguir a Dios, yo decido seguirlo, yo voy a recibir, como que dice, un paquete, mis bendiciones y las cosas que Dios tiene para mi vida, pero yo tengo que decidir caminar en obediencia y completamente entregarle mi corazón a Dios, no como muchas personas que dicen, haz tu voluntad en mi vida, Señor, haz como tú quieres, pero a la hora del té el Señor le dice, no lo haga de esta manera, y terminan haciendo a su manera porque literalmente no quieren seguir la voluntad de Dios. Entonces, si no estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios, no le digamos a Dios, haz tu obra en mí o haz tu voluntad en mí, porque cuando yo le digo, haz tu voluntad en mí, guía mi vida, guía mis pasos, yo tengo que estar preparada para morir al yo y servirle con todo mi corazón, con toda mi mente, que ya no voy a ser yo la que voy a tomar las decisiones por mi vida, sino que es Él en mi vida, me guste o no me guste. Vemos aquí a Josué y a Caleb escuchando a los otros 10 espías que entraron con ellos a reconocer la tierra, cuando regresaron a murmurar y a contaminar a las otras personas de que la tierra tenía gigantes, que allá estaban el fariseo, el eteo, el jebuseo, estaban esto, que estaba lo otro, empezaron a ver todo lo malo, mientras que Josué y Caleb le decían, no digan eso, esta es la tierra que el Señor nos está entregando, vamos a entrar, vamos a poseerla. O sea, su lenguaje era diferente, porque cuando tú le sirves a Dios no por lo que te da, sino porque lo amas y porque quieres de Él, tu lenguaje va a cambiar, no va a ser de murmuración, sino vas a agradecerle a Dios por todo, porque no es lo que te está dando ni lo que te va a dar, sino quien está contigo, que es Él, es su presencia. Por encima que te dé o no te dé, a ti no te va a importar, porque tú lo que quieres es tenerlo a Él, y vas a entender y comprender que a pesar de lo difícil, tú vas a seguir obedeciendo porque tú quieres de su presencia, no lo que Él puede dar a través de su presencia. Entonces es una decisión yo decidir si le sirvo de todo corazón o no le sirvo de corazón. Si decido, determino de seguir a Dios como se debe. La palabra nos dice en el capítulo 24 de Josué lo siguiente, el discurso de despedida de Josué. Y dice, reunió Josué a toda la tribu de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes y sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, y esto es en Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé vuestro padre Abraham al otro lado del río, y lo traje por la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que le hice en medio de él. Y después os saqué vuestros padres de Egipto. Cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestro padre hasta el mar rojo con carros y caballerías. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vuestros los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después tuviste muchos días en el desierto, y yo os introduje a la tierra de los amorreos, que habitaban al
otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo os entregaré en vuestras manos, y poseéis su tierra, y lo destruí delante de vosotros. Después se levantó Balaam, hijo de Zippor, y vosotros después se levantó Balaam, dice, y el rey de Moabita, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese, mas yo no quise escuchar a Balaam, lo cual los bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, vinisteis a Jericó, los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, y los moradores de Fereceos, Cananeos, Hebeteo, Gergeseo, Ebeo, Judeseo, y los que entregué en vuestras manos, los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros. Esto es a los dos reyes de los amorreos, con toda su espada, y ni con tu arco, ni os di la tierra la cual trabajaste, las ciudades que no plantaste comiste. Ahora pues teme a Jehová, sírvele con integridad, y en verdad quitad entre vosotros los dioses en los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y serví a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servirles a otros dioses, para que nuestros padres y la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho esta gran señal, nos ha guardado, y todo el camino por donde hemos andado, y todos los pueblos entre los cuales pasamos, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo al pueblo: no tendréis que servir, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestra rebelión y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, él volverá, os hará mal y os consumirá después que ha hecho hacer bien. Y el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que Jehová serviremos. Vemos aquí a Josué como líder, o como un hombre que en ese momento está, como quien dice, dándole un discurso a un pueblo para que se decidiera, recordándole y haciéndole memoria de todo lo que Dios había hecho, y de todas las maravillas, cómo Dios los había librado, y cómo Dios había hecho con sus padres, y que ellos pudieran en ese momento determinar y decidir en sus vidas si le iban a servir a los dioses o le iban a servir a Dios. Que ellos se decidieran, pero que vemos aquí la determinación y la convicción que tenía Josué de servirle a Dios. Y él le hace entender: decidan ustedes si le sirven a Dios o le sirven a sus dioses, pero mi casa y yo le serviremos a Jehová. Él estaba seguro a quién le iba a servir y a quién le estaba sirviendo. Él estaba en ese momento con la convicción de quién era Dios en su vida, y que él no tenía que dudar de hacer la voluntad de Dios, pero que él y su casa estaban determinadamente para seguir a Dios. Tenían la convicción de ese Dios que los había librado, que los había ayudado, que le había proveído, que había estado con él en las buenas y en las malas, y que él iba a seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero le estaba dejando muy claro al pueblo: acuérdense de todo lo que Dios ha hecho, por medio de su poder, de su majestad, de su misericordia, cómo proveía, cómo ayudó a sus padres. Y ustedes ahora tienen que determinar y decidir el día de hoy a quién le van a servir, o a los dioses o a Dios. Y el pueblo se levantó en ese momento a decir: nosotros vamos a servirle a Dios, y vamos a dejar a todos estos dioses, nos vamos a levantar a no seguir lo de nuestros padres, sino a seguir en este momento la decisión de tomar
de seguir a Dios. Este pueblo se levantó en ese momento porque querían decidirse por una sola cosa. Y es por eso que yo hoy nombré, por medio de estos dos versículos que tengo aquí subrayándolo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque este pueblo estaba decidiendo en ese momento que tenían que amarlo con todo su corazón, con toda su mente, que tenían que desechar lo malo de lo que hicieron sus padres, de que siguieron por un momento a los dioses, que ellos en ese momento tenían que decidir, porque era una decisión de lo que Josué le estaba diciendo: decídanse. Y a veces nosotros queremos, o creemos, mejor dicho, que los dioses representan la Virgen, los dioses representan cualquier religión, es parte, pero los dioses representan todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Puede ser la avaricia, el afán: no, yo quiero ese trabajo, y ese trabajo te quita el tiempo para no hacer la voluntad de Dios, a lo que Dios te está exigiendo. Puede ser que ese Dios que representa puede ser un hombre, puede ser una mujer que no te conviene, puede ser el vicio que te aleja de la presencia de Dios y te lleva al pecado, puede ser cualquier cosa. Un Dios representa algo que le quitemos el primer lugar a Dios y que lo dejemos de amar con todo nuestro ser y que sigamos su voluntad. Eso es lo que representa un Dios. Y nosotros necesitamos levantarnos como Josué en esta generación, a decirle a las personas: no sé tú, no sé tú, pero yo le voy a servir con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, y me decido seguirle como Felipe, me decido seguirle como Josué, y me decido seguirle como Caleb. Personas que sabían a quién le servían, pero que estaban con la convicción de seguir a Dios, no por lo que les daba, sino porque necesitaban a Dios en su vida. Nosotros necesitamos entender que las bendiciones de Dios siempre van a estar. Y es hermoso que Dios te bendiga y que Dios te provee y que Dios te abra las bendiciones y te abra los caminos por donde quiera que vayas, y la gracia de Dios esté contigo y los cielos estén abiertos a tu favor. Eso es hermoso, pero más hermoso es que realmente tú camines con una amistad con Dios y que no te enamores nada más por lo que Él te dé, sino porque Él viva en ti y porque Él sea tu Padre, tu amigo, tu consolador, tu justicia, que Él sea todo para ti, no nada más un proveedor. Porque hay muchas personas que tienen a Dios nada más como proveedor, porque Él es el Dios que me provee, que me ayuda. Jehová Jireh, el que me provee. Sí, está bien, pero ¿cómo lo vas a conocer como amigo, como padre de justicia, como ese Dios, como ese consolador? Él quiere ser todas las dimensiones para ti, ese doctor como excelencia. Él se te quiere manifestar de todas las maneras que tú puedas necesitarlo. Dios se te puede manifestar en tu vida y puede tener una comunión, una relación contigo en todas las dimensiones que lo necesites, como padre, como consolador, como médico, como abogado, como juez, como proveedor, como todo lo necesites. Pero cuando literalmente tú tienes en ese momento la decisión de decir: yo no quiero nada más lo que tú me das, yo te quiero a ti, yo te quiero a ti. Entonces, seguir a Dios es una decisión, tú eres la que decides el día de hoy si desechar esos dioses que tienes ahí intermedio o agarrar a Dios por completo. Tú eres el que decide decir: ¿sabes qué? Yo voy a decidir de que ya no es a mi manera, sino es a la manera como Dios lo quiere, que ya no es a la forma como yo pensaba, porque no me ha dado resultado a mi manera, no he visto cambio en mi manera, no lo puedo hacer con mi fuerza, no lo puedo hacer con mi propia fuerza humana, sino que le voy a dar la oportunidad a Dios, porque yo sé que ya yo no puedo, ya yo no lo puedo hacer a mi manera ni con mi fuerza. Yo sé que si yo le doy la oportunidad a Dios, todo se me va a hacer más fácil, porque no va a ser con mi fuerza, porque su palabra dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Cuando tú llegas a Él, tú llegas con una mochila de estrés, de ansiedad, de depresión, de angustia, de tantas cosas, de problemas, heridas. Estás afectadamente en tu corazón con raíces de tantas cosas que a veces ni sabemos. Y entonces cuando tú llegas, tú le echas eso a Él como mochila en sus manos y le dices: Señor, necesito que me quites esta herida, estas cargas, este dolor, este vacío, esta depresión. Y Él va trabajando contigo, y no porque realmente lo estás buscando por conveniencia, sino porque Él necesita mostrarse en tu vida para hacer una transformación.
y para hacerte entender que Él sí cambia y restaura y limpia y purifica nuestras vidas. Entonces aquí nos damos cuenta en la vida de Josué, que Josué se levantó a decir, no sé ustedes, pero yo le voy a servir a Dios. Nos vemos aquí en la vida de los espías, estos 10 espías no pudieron entrar, de paso que ellos no pudieron entrar, ellos contaminaron al pueblo y mayormente estos pueblos, la mayoría de estos pueblos de esta generación no pudo entrar sino nada más sus hijos. Y a partir de 20 años, los demás no pudieron entrar en una promesa que tanto lucharon en el desierto y que vivieron tantos momentos difíciles para, como quien dice, morir en la orilla. Cuanto tanto lucharon y perseveraron, pero por dejarse contaminar su fe. Es importante que nosotros estemos prestando atención a quién estamos escuchando, porque muchas veces el enemigo va a usar a cualquier boca que nos contamine nuestra fe para desviarnos de hacer lo que Dios nos está diciendo para poder lograr y alcanzar las maravillas de Dios en nuestras vidas. Por eso es que cuando nosotros estemos escuchando una voz extraña que literalmente venga a desalinearnos o a movernos a lo que Dios nos está diciendo, hay que sacudirnos y alinearnos y decir, esta voz no es de Dios, esto no me conviene escucharlo, porque a mí Dios me dio una promesa, Dios me habló y no me está orientando o alineando a lo que Dios me dice, porque yo voy a ser la perjudicada. Estas personas fueron contaminadas, estas personas no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por 10 espías. A la diferencia de Josué y que de Caleb, que tenían un espíritu diferente delante de Dios y pudieron creerle a Dios por encima y aceptar la voluntad de Dios y escuchar la voz de Dios. Necesitamos tener un espíritu diferente como Caleb y como Josué. Así que levántate el día de hoy, agarrar esta palabra y entiende que es una decisión tuya y mía, que ni Dios ni el diablo nos obliga a nosotros a seguirlo. Somos nosotros los que decidimos a qué vamos a agarrar. Así que espero que el día de hoy puedas decidir a decir, ¿sabes qué? No voy a servirle a Dios por lo que me dé, sino porque voy a detener el día de hoy a seguirme a mí misma para seguir su voluntad, para que el Señor haga su obra y lo que quiere en mi vida y en mi familia. Como Josué no pensó en él nada más, sino en su casa, en su generación. Piensa también en tu generación, en tus hijos, en los hijos de tus hijos, en los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos, de tu generación. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe. Bendiciones.